Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Esta entrega se desarrolla bajo el título La mediación de Jesús, y el texto eje alrededor del cual gira el estudio es Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Durante el periodo que cubre el Antiguo Testamento, de aproximadamente 7 siglos, según el Pentateuco, regían leyes de carácter civil, penal y religioso, y la violación de cualquiera de esas leyes era considerado un delito, y al delito se le llamaba pecado. De modo que el término pecado era sinónimo de infracción, transgresión, desobediencia, contravención o quebrantamiento de la ley impuesta por los sacerdotes judaítas en nombre del Dios Yahvé. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se introdujo el término pecado dentro del contexto estrictamente religioso y significa o infringir el mandato de Jesús el Galileo, o transgredir el mandato del Cristo de Pablo, o desobedecer el mandato del Dios Padre, cuyo nombre nadie sabe. Esta creencia impera en la madre iglesia cristiana, la católica, así como en las iglesias que nacieron de ella, la protestante y la evangélica. Con esto en mente, el objetivo de la primera carta de Juan es que sus lectores o no pequen o dejen de pecar. Pero como eso es imposible y el escritor de la epístola lo sabe muy bien, expide inmediatamente a sus seguidores la receta para lidiar con el pecado o con el delito religioso. Pecado que consiste en quebrantar algún mandato dictado por Jesús el Galileo, o por el Cristo de Pablo, o por Dios, el Padre del Cristo de Pablo. En este texto observamos tres creencias o conceptos religiosos. Primero, que todos los seguidores de Jesús de Nazaret y del Cristo de Pablo, absolutamente todos son pecadores, porque pecan frecuentemente o cometen pecados repetidamente. Segundo, que Dios, el Padre del Cristo de Pablo, es el encargado de sancionar al infractor, de punir al pecador, de castigar al que comete pecado. Y tercero, entre el hombre pecador y el Dios castigador se encuentra el Hijo de ese Dios, cuya función otorgada por el autor es calmar la ira de su Padre y conseguir el perdón para el pecador, o por lo menos suavizar la sanción. Estas creencias se extraen de la conducta del dios edomita Yahvé, quien vivía furioso por el pecado de su pueblo, y los sacerdotes calmaban su ira quemándole 3 veces al día la grasa de animales sacrificados. Los sacerdotes, al igual que Jesús, intercedían diariamente entre el pueblo pecador y el Dios furioso, y lo mantenían dopado con la grasa incinerada. Con este cuadro más claro, centremos primero nuestra atención en Jesús el Galileo o el Jesús hombre, y después en el Jesús divinizado llamado Jesucristo, el supuesto abogado de los pecadores que le siguen y sirven y que dependen de su mediación jurídica. En primer lugar, Jesús el Galileo o Jesús hombre ya perdonaba el pecado de la gente. Marcos capítulo 2 versículos 5 al 7 y el 10 y 11 respectivamente dice cuánto sigue. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice Jesús al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En este y en otros textos de los 4 evangelios, es habitual ver a Jesús perdonando el pecado de la gente, porque la intención de los autores
es presentar a Jesús como el Dios hecho carne, como el Emmanuel o Dios con nosotros, un ser divino con las mismas atribuciones y poderes otorgados al Dios Yahvé en la Biblia hebrea. Este relato, por supuesto, no es un hecho histórico, es decir, que no sucedió, sino que es una narrativa creada como propaganda ideológica para que el lector le vea a Jesús como un Dios y se olvide que fue un sedicioso ejecutado por el Imperio Romano. Si el relato fuera histórico, por usurpar la atribución de Yahvé, los sacerdotes lo hubieran ejecutado a Jesús a pedradas sin la ayuda del Imperio Romano. Porque en Judea el único que perdonaba pecados era el Dios Yahvé. Claro, después de que se le ofreciera sacrificios de animales y ofrendas, que eran entregados al reino de sacerdotes, a los administradores de la gracia divina en Jerusalén. En segundo lugar, Jesús el Galileo o Jesús hombre, después de haber resucitado, entregó su poder perdonador a sus discípulos, según el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Dicho esto, dice el evangelista, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Aquí ya vemos cómo el acto de perdonar pecados se tornó vulgar y trivial. De nuevo, este no es un relato histórico, porque el Jesús ajusticiado aparece resucitado solamente en las páginas de la Biblia cristiana, una obra literaria de naturaleza religiosa y propagandística. Fuera del Nuevo Testamento no existe ningún documento histórico ni arqueológico sobre la resurrección de Jesús, un relato que solo pertenece a la fe, a la creencia y no a la historia. Por otro lado, si los apóstoles practicaran el oficio de perdonar pecados, los religiosos del templo les hubieran ejecutado por usurpar el lugar de Yahvé y el de los sacerdotes, porque los únicos que perdonaban pecados en el nombre de Yahvé eran los sacerdotes judaítas. Esa atribución de perdonar pecados fue adoptada por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes absuelven de culpa desde el confesionario a los fieles adoctrinados para tal efecto. En tercer lugar, el Jesús resucitado se convierte en un negociador del perdón divino. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Recuerde que Jesús en vida perdonaba pecados. Con su muerte, autorizó a sus apóstoles para que perdonaran pecados. Posteriormente, los seguidores del Mesías ejecutado le ubican entre su padre y su pueblo como abogado defensor, con la función de convencer al juez que no aplique ninguna sanción a su cliente. Por el tipo de labor intercesora que garantiza el camino al perdón de pecados, es fácil ver que el juez es un ser manipulable y que el abogado es un ser manipulador. Dicho de otro modo y en forma directa, ni el juez es justo ni su abogado, porque ambos, el juez y el abogado, son cargos y personajes creados para que sean útiles al sistema religioso. Por eso Jesucristo es llamado el justo por los romanos que crearon su historia, porque Jesús a los judíos les trató de raza de víboras, de sepulcros blanqueados, violó el sábado, les cambió la ley de Moisés, perdonó pecados y se hizo llamar el Hijo de Dios, el Mesías y Rey de los judíos. Por todo esto y mucho más, Jesús es un hombre justo para los romanos, siendo conscientes de que la Biblia hebrea y la cristiana son escritos políticos elaborados con un lenguaje religioso. Como sello de oro, el Imperio Romano llamó a la Biblia hebrea Viejo Testamento y encima de ella sentó a la Biblia cristiana romana o Nuevo Testamento. En esta misma línea, considerando la debilidad del juez y la astucia del abogado, Pablo en su carta a los romanos expresa su absoluta confianza en la obtención del perdón. Romanos capítulo 8, versículo 34, se pregunta el apóstol, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo maneja con su pluma las palabras de su Cristo, y esa es la razón por la cual siempre se muestra valiente y confiado, como en este texto, al asegurar que no serán condenados ni él ni sus seguidores. La efectiva mediación del abogado divino garantiza al pecador que el castigo por su delito religioso siempre será anulado una y otra vez. En cuarto lugar, el abogado del pueblo pecador es ascendido al cargo de juez absoluto. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 22. Dice Jesús, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Recuerde que Jesús en vida perdonaba, perdón, Jesús en vida perdonaba pecados. Con su muerte, autorizó a sus apóstoles para que perdonaran pecados y posteriormente sus seguidores le nombraron abogado para interceder ante su Padre en favor de su pueblo pecador. Como si eso ya no bastase, el escritor del cuarto evangelio pone en boca de Jesús el Galileo para que sea él mismo quien anuncie que fue nombrado juez de todas las causas por su Padre Dios. Así tenemos a Jesús el Galileo, un hombre al que tornaron divino en la literatura religiosa y le dotaron de una admirable carrera en la magistratura celeste del cristianismo romano. Muy bien, concluyo la exposición con la advertencia del refrán, que dice cuanto sigue. Un abogado listo te hará creer lo que nunca has visto. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.